Muy buenos días. Bueno, este es el primer estudio que realizamos en el mes de febrero acerca de la escuela dominicana. Vamos a hablar varios temas. Uno de ellos es las 5 solas. Hoy vamos a hablar de sola escritura. ¿Y qué quiere decir sola escritura? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sola escritura? Que sola escritura es la autoridad principal y última del creyente. ¿Sí? Vamos a repartir unos documentos ahora que son los del estudio. A ver, por favor, a Lucas, están ahí. Son 2 hojas por persona. Y mientras se reparte esto, vamos a hacer una oración. Voy a pedirle a un hermano que realice una oración para dar inicio a esta escuela dominicana. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí un grupo de tus hijos, Señor, para honrarte, adorarte, glorificar tu nombre por esta gracia merecida de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Queremos aprender más de tu palabra. Te ruego que tú le guíes la orden en esto que va a impartir y que sirva de edificación para nosotros, así como también verías el fruto que vamos a tener entre los hermanos y que salgamos llenos de tu palabra y de tu Espíritu, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús de la vida. Amén. Amén. Bueno, hemos dicho que vamos a tocar varios temas. Uno de ellos es sola escritura. Yo creo que personalmente es el tema principal del cual derivan las otras solas, porque sin la autoridad de la escritura no puede haber sola fe, no puede haber sola gracia, ¿sí? No puede haber solo Cristo y no puede haber solo la gloria de Dios, porque es a partir de solo la escritura que adquirimos el conocimiento para derivar las otras solas. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta esta sola. ¿Ya tenéis? Bueno. Veréis que, bueno, aquí comienzo con una frase de Martín Lutero. Para entrar en contexto, no voy a referirme a todo el texto, pero Lutero hace referencia a si se negaba, si renegaba de lo que había hablado en sus enseñanzas en Wittenberg. Pero en la dieta de Worms, el nuevo emperador llamó por petición del Papa Lutero para que testificara y se negara con 2 preguntas. La primera, si los escritos que estaban sobre la mesa, hemos visto la película y tenemos un poco conocimiento de esta historia. Había una serie de escritos de Lutero, las tesis y otra cantidad de escritos en los que la iglesia le pedía que se negara o que renegara de esos escritos. Pero fueron 2 preguntas. Si los escritos que estaban sobre una mesa eran suyos, y la segunda era si se retractaba de todos ellos. A la cual Lutero dijo a la primera pregunta que sí, pero a la segunda pidió un día para reflexionar. Y de ahí lo que vemos al principio, que él no se iba a retractar. Y hacemos bien nosotros, dice: si no me convencen con testimonios sacados de la Sagrada Escritura o por razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retratar nada, por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dice su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Bien. Entonces, para Lutero, el principio de sola escritura
era radical. Él prefería ser delante, había mucha gente alrededor, pero prefería ser juzgado por guardar la palabra de Dios a retractarse y renegar de la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que en el texto, por Norman Heiser, él dice que la palabra de Dios, dice, el principio de sola escritura proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. Este es un principio que los reformadores levantaron junto con el principio de Sacra Escritura, sui ipsuis interpres. Esto es, las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. O sea, si creemos que la palabra de Dios es la única autoridad que nosotros tenemos, también tenemos que creer que la palabra de Dios es su propio intérprete. O sea, no podemos decir que la palabra de Dios es la única autoridad y luego nosotros interpretarlo a nuestra manera. No, o sea, es lo uno y lo otro. Son dos principios. De hecho, solo conocemos por lo general sola escritura, pero también tenemos que conocer que la palabra de Dios es su propio intérprete, apartando a nosotros de en medio en cuanto a la interpretación. Entonces, vamos a referirnos vamos a tocar Segunda de Pedro 1, 16 y 21. Vamos a quedarnos fijos en este pasaje. Eso no quiere decir que no haya más. De hecho, en las confesiones tradicionales de la Iglesia Reformada encontramos, tanto en la Confesión Bautista como en el Catecismo de Westminster, la Confesión de Fe de Westminster, el principio de sola escritura. De hecho, es el primero en la de Westminster y en la Bautista donde dice de entrada sola escritura. Luego pasaremos a ello, pero vamos a fijarnos en segunda de Pedro 1, versículo 16 al 21. No lo he colocado en los escritos porque como estamos hablando de sola escritura, es mejor leer el versículo e ir a la escritura y buscarlo en ella, ¿no? Entonces, voy a pedir a un hermano que si puede leerlo, Segunda de Pedro, perdón, 1, 16 al 21. Un hermano que pueda... Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos aquí que desde el principio de la iglesia primitiva ya se hablaba del principio de sola escritura. ¿Qué hacemos nosotros como reformados? En la Reforma, todos los reformadores no era reformar la iglesia para ser diferente, moderna y algo, no. Era reformar la iglesia para volver al principio de las Escrituras. Apartar toda la tradición que no tenía nada que ver con las Escrituras y volver a ella. Entonces, en este texto vemos varios puntos. Primero, que las Escrituras no son fábulas y no fue producto de la imaginación. Segundo, fueron testigos presenciales, en este caso los apóstoles y los profetas y esto, no les fue contado, sino que lo vivieron personalmente. Tercero,
las Sagradas Escrituras son más seguras. Esto lo vamos viendo en la medida que vamos pasando por 2 de Pedro 1. Vamos viendo que el apóstol Pedro va hablando de que no siguieron fábulas artificiosas. Ese es el versículo 16. Luego el versículo 17 dice que fueron testigos presenciales. 18, testigos presenciales. El versículo 19 dice que a pesar de que ellos han estado ahí presentes en las Sagradas Escrituras, en la situación que se refleja en las Sagradas Escrituras, son más seguras la palabra profética que está revelada, o sea, la Biblia. En aquel momento la palabra profética, como dice el versículo, era la que estaba en el Antiguo Testamento, o sea, era prácticamente el Antiguo Testamento. En ese momento era el Antiguo Testamento y era la palabra profética más segura. Vemos en el cuarto dice: las Escrituras no son asunto de interpretación privada. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y versículo 21 dice: las Escrituras provienen de una revelación divina. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una fuente exterior, aparte del hombre, por el cual las Escrituras vinieron. ¿Sí? Esto es fundamental, porque no es de nuestra propia idea, de nuestra propia mente, de nuestras propias imaginaciones que vienen las Escrituras. Y ahora vamos a dar una vuelta a esto. Cuando dice la parte, el punto número 6, las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Vale, entonces, cuarto, las Escrituras no son de interpretación privada, como dice el versículo 20. Dice, es decir, que ninguna persona debería decir: para mí este pasaje significa esto o aquello. Y otra decir que para mí significa esto o otro. Eso no es interpretación, eso es interpretación privada. Pero la Escritura no es de interpretación privada. Quiere decir que hay una interpretación, y como dice aquí, no es un asunto de interpretación personal. Podrá haber varias aplicaciones al texto, pero las Escrituras significan lo que significó para los oyentes originales. Lo que Dios quiso transmitir a una persona, a un grupo de personas, eso que significó para ellos es lo que significa para nosotros hoy. Es como cuando yo escribo un libro. Yo tengo la intención, y en el libro que yo escribo tengo la intención de transmitir algo a mi oyente. ¿Vale? El oyente o el lector no va a decirme a mí, que soy el autor, qué es lo que significa lo que estoy escribiendo. Soy yo el que estoy dando como autor el significado de la Escritura. Igual pasa con el Señor. El Señor quiso transmitir un asunto y quiso transmitir una enseñanza a través de las Escrituras, y eso que el Señor, que es el autor, es lo que nosotros tenemos que escudriñar en las Escrituras. No es de interpretación privada, es lo que el Señor quiso decir al autor original, a los receptores originales, y lo que tiene que significar para nosotros. El punto 5 dice que las Escrituras provienen de una revelación divina, versículo 21. Ninguna profecía o ninguna enseñanza de la palabra llegaron a nosotros como consecuencia de una intención, deseo o proyecto humano. Veamos una cosa. Cuando nosotros tenemos un proyecto humano y esto, cuando escribimos algo se ve de lo que del escritor, ¿no? Esto en los escritos, retomando como si yo fuese un escritor, y esto de los escritos que hacemos humanamente.
Pero en la Biblia, el autor está presente. Es el único libro cuyo autor está presente cuando lo estamos leyendo. Es el único libro en el que si el autor no te lo revela, no lo vas a ver. O sea, hay mucha gente que puede entender el concepto de lo que dice la palabra de Dios. Eso no quiere decir que sean cristianos. Pero solamente aquellas personas al cual el Espíritu de Dios les revela, esas personas pueden llegar a tener un entendimiento pleno de lo que realmente significa, lo que significó para los autores originales y lo que realmente significa para nosotros a día de hoy. Quiere decir esto que el autor es una fuente externa. Y en este caso venimos al punto 6, que son la inspiración por el Espíritu Santo de Dios. Dice, cuando estos hombres hablaron, lo hicieron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces recordamos 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto. El Salmo 119 lo dice, la suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, versículo 160 nos dice, la suma de tu palabra es verdad. Una parte, una porción, no solamente el Antiguo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente un trocillo de la palabra, sino la suma de toda su palabra es verdad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto no quiere decir que tampoco que en las iglesias cristianas tengamos algunas confesiones o algunas reglas de autoridad. Normalmente tenemos, por ejemplo, en la iglesia bautista tenemos la confesión bautista, de la cual se reúnen unos parámetros por el funcionamiento de la iglesia. La iglesia presbiteriana tiene la de Westminster y muchas iglesias históricas tienen confesiones. Y son autoridad en la medida de que estas confesiones no contravienen o sencillamente son autoridad en la medida que se ciñen a la palabra de Dios. De lo contrario no lo serían. Entonces, hacemos bien en estar atentos a las confesiones, hacemos bien en seguir esos parámetros, esas líneas, porque por lo general ellas reúnen la enseñanza contenida en las Escrituras. Pero en la duda, las Sagradas Escrituras. Es importante las confesiones que tenemos, pero en la duda o en la discordia o cualquier otra cosa que tengamos inquietudes, pues vamos a la Sagrada Escritura. ¿Sí? No es que la confesión lo dice, no, sí, la confesión lo dice, pero hay dudas, entonces por lo tanto tenemos que recurrir a las Sagradas Escrituras, de la cual las confesiones son tomadas. Vamos a poner 2 ejemplos. El credo apostólico. Yo ahora les voy a pedir que conmigo lo recitemos. ¿Sí? Voy a pedirle a todos los hermanos que conmigo recitemos el credo apostólico. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida perdurable. Amén. Cuando dice aquí católica, se refiere a universal, la Iglesia universal del Señor, no a la Iglesia católica romana.
Yo la cambiaría, hermano. Pero- Este nombre para mí es tropiezo. Sí, pero lo que pasa es que no podemos torcer la historia, no podemos alterar la historia. La historia dice católica y desde el principio es católica, entendida por universal. Que después la Iglesia Católica Romana la tomó para sí, pero esta parte no la podemos alterar porque eso es lo que realmente dice el texto. Y si lo decía antes de que la Iglesia se torciese de la Iglesia universal, pues debemos conservarlo como el original, entendiendo eso. Por eso entre paréntesis he colocado universal, entendiéndola como universal, porque la Iglesia del Señor es universal, es global, ¿sí? Otra cosa es si hubiese colocado católica y luego romana. Pero el texto original en el año este es el credo niceno. Este es el credo niceno. Estamos hablando del año 325 de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿hay algún hermano que no se siente identificado por lo que enseña este credo? ¿Hay algo de este credo en el que nosotros no creamos? Porque esto es una cuestión que tenemos que preguntarnos. Esto es un credo apostólico. O sea, esto no está en la palabra de Dios, así como lo vemos ahora, pero está tomado a partir de la palabra del Señor. Entonces, ¿hay algo que no creamos aquí? Creemos en Dios Padre, que es todopoderoso, creador de todas las cosas, su Hijo único, nuestro Señor, y que fue concebido por la única gracia del Espíritu Santo. Y nació de María Virgen. Eso también es cierto. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Este es un elemento histórico. Otro elemento histórico fue crucificado, muerto, sepultado. Descendió al infierno y resucitó al tercer día. Quiere decir que todos estos textos que están tomados aquí, están tomados de la palabra de Dios. Pero aún así, como dice mi hermana, católico. Entonces, claro, tenemos ahí el caso de católico, no utilizarlo porque so pena de haber una confusión con la Iglesia Católica Romana. Entonces, claro, dentro del mundo protestante vamos a tener cierto recelo y es lógico que tengamos ese recelo. Pero tenemos que entender que en el momento que se escribió este credo, el credo niceno, la palabra católico se entendía por universal. No había natismos todavía del inicio de la Iglesia Católica Romana, que se adueñó de la historia, entre otras cosas. O sea, somos una iglesia que viene desde la eternidad y sigue a la eternidad. Por lo tanto, nosotros como protestantes hacemos bien en decir que la Iglesia Católica Romana no es lo mismo que la Iglesia Católica Universal, o sea, la Católica del Señor, la Iglesia Universal. Entonces, tenemos también la Confesión Bautista de Fe de 1689. ¿Qué dice la Confesión Bautista de Fe de 1689? Dice, de las Sagradas Escrituras. Vemos aquí, aquellos que estamos estudiando las confesiones y nos hemos adentrado en ellas, vemos que hay ciertos numeritos. Cada uno de ellos implica una correlación en los textos, en la parte de abajo donde están todos los versículos resumidos. Vemos aquí que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesaria para la salvación. La confesión de fe está diciendo lo que dice Romanos 1, que si bien Dios se ha manifestado a través de la creación y que el hombre no tiene excusa delante de Dios porque las cosas reveladas manifiestan que hay un Dios, ese conocimiento de la existencia de un Dios no es el conocimiento necesario para la salvación, y que el conocimiento necesario para la salvación es las Sagradas Escrituras.
Entonces vemos que en este punto la confesión bautista está de acuerdo y acorde al principio de sola escritura y al principio que vimos en 2 de Pedro, en 1 de Timoteo 3 y en el Salmo 119. Quiere decir que es importante que nosotros como creyentes tengamos el mismo hilo de tener la palabra de Dios como históricamente lo ha tenido la Iglesia, como la única y final fuente de autoridad en la cual bien hacemos en aferrarnos. Y que es a partir de ella que nosotros tenemos el conocimiento de la salvación. Podremos tener un conocimiento de Dios acerca de la naturaleza. No podemos negar la existencia de Dios, quién ha creado esto, cómo se ha creado. Y vemos teorías y todas estas cosas, pero el conocimiento de la salvación solamente lo vamos a adquirir a través del estudio de la palabra de Dios. Y la gente va a tener conocimiento de la palabra de Dios en la medida que nosotros la predicamos. Y si nosotros la predicamos conforme al principio de que solo la Escritura es la palabra de Dios, entonces van a haber iglesias sanas, creyentes sanos, creyentes devotos, que van a comprender que la palabra de Dios es suficiente, así como lo es para nosotros, lo tiene que ser para las personas a las que le predicamos, que la palabra de Dios es suficiente para alcanzar la salvación y alcanzar sabiduría. ¿Algunas preguntas?